Eugenistas. La eugenesia es la idea de mejorar la calidad genética de la población humana mediante la selección de características consideradas deseables. En la práctica, esto a menudo llevó a políticas discriminatorias y violaciones de derechos humanos. El movimiento eugenésico en Estados Unidos, que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tuvo un impacto significativo en la historia y la cultura del país. La eugenesia se centraba en la idea de mejorar las características genéticas de la población humana a través de la reproducción selectiva y la esterilización forzada. Este movimiento se inspiró en las ideas de Sir Francis Galton, un científico británico y primo de Charles Darwin, quien creía que la humanidad podía dirigir su propia evolución mediante la selección de rasgos deseables. En Estados Unidos, la eugenesia ganó popularidad a principios del siglo XX y fue apoyada por figuras influyentes y financiada por importantes fundaciones como el Instituto Carnegie y la Fundación Rockefeller. Uno de los centros más importantes del movimiento fue la Eugenics Record Office en Cold Spring Harbor, Nueva York, fundada en 1911 por Charles Benedict Davenport. Esta oficina recopiló una gran cantidad de información sobre genealogías y promovió políticas de esterilización forzada y restricciones de inmigración para aquellos considerados no aptos. El movimiento eugenésico en Estados Unidos también influyó en las políticas de otros países, incluyendo la Alemania nazi, que adoptó y amplió muchas de las prácticas eugenésicas estadounidenses. Desarrollo. Principios del siglo XX. Creación de sociedades eugenésicas y centros de investigación. Implementación de leyes de esterilización forzada en varios estados. Restricciones a la inmigración basadas en teorías eugenésicas. Mediados del siglo XX. Declive del movimiento tras la Segunda Guerra Mundial, debido a su asociación con las políticas nazis. Críticas crecientes desde la comunidad científica y los movimientos de derechos civiles. Finales del siglo XX y principios del XXI. Rechazo generalizado de las ideas eugenésicas tradicionales. Debates éticos sobre las nuevas tecnologías genéticas y su potencial uso eugenésico. Situación actual. Hoy en día, la eugenesia como movimiento social y político está ampliamente desacreditada. Sin embargo, los avances en genética y tecnologías reproductivas han reavivado debates éticos sobre la modificación genética y la selección de embriones. La relación entre el movimiento eugenésico, el Mein Kampf y el nazismo es significativa y preocupante. Influencia en el Mein Kampf. Adolf Hitler escribió, Mein Kampf, mi lucha, en 1924, mientras estaba en prisión. En el libro, Hitler expuso ideas fuertemente influenciadas por el movimiento eugenésico. Adoptó conceptos de higiene racial y pureza aria, que tenían raíces en las teorías eugenésicas. Conexiones ideológicas. Hitler citó a eugenistas estadounidenses en su libro, incluyendo a Madison Grant. Las ideas de superioridad racial y la necesidad de mejorar la población resonaban con las teorías eugenésicas. El concepto de Lebensraum, espacio vital, se relacionaba con ideas eugenésicas sobre la competencia entre razas. Implementación en la Alemania nazi. Los nazis llevaron las ideas eugenésicas a extremos genocidas. Implementaron programas de esterilización forzada y eutanasia de personas consideradas inferiores. El Holocausto fue la manifestación más extrema y horrorosa de estas ideas. Diferencias y similitudes. Aunque los eugenistas estadounidenses no abogaban por el exterminio masivo, sus ideas proporcionaron una base pseudocientífica para las políticas nazis. Ambos movimientos compartían la creencia en la superioridad racial y la necesidad de controlar la reproducción humana. Impacto posterior. El horror del Holocausto llevó a un rechazo generalizado de las ideas eugenésicas después de la Segunda Guerra Mundial. La conexión con el nazismo desacreditó permanentemente muchas teorías eugenésicas. Lecciones y advertencias. La relación entre la eugenesia y el nazismo sirve como una advertencia sobre los peligros de aplicar ideas pseudocientíficas a políticas sociales. Destaca la importancia de la ética en la ciencia y la necesidad de proteger los derechos humanos.